Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy con esta Olympus OM1N. Quédate y te lo cuento. Y hoy voy a empezar al revés y lo primero que quiero hacer es hablarte de esta cámara y su posible uso para street photography. ¿Valdrá la pena? Si buscas una cámara para hacer street photography, en mi opinión, tiene que cumplir ciertos requisitos. El primero, la de ser suficientemente ligera y pequeña como para que no te pese en el cuello durante horas. El segundo, aunque sea una cámara manual, debe ser suficientemente rápida en su uso. No puedes estar perdiendo tiempo. Tercero, mira que sea suficientemente silenciosa. Cuarto, tiene que tener algo que te apetezca usarla, llevarla contigo, que no te importe ese poquito que pesa. Creo que igual salgo en la foto de alguien, puede ser. Y ahora te voy a contar una cosa que igual te parece una tontería, pero hay algo que a mí también me hace que tenga ganas de disparar una cámara o no. Y es el propio botón de obturación. Lo suave que es, el recorrido que tiene. La verdad es que todo esto hace que la experiencia sea óptima o sea un poco peor. Me pasó, por ejemplo, con la Yashica 35, la GTN, que el botón de obturación es tan largo, su recorrido, que acabas desesperándote. Este es cuasi perfecto. Bueno, pues con todo lo que te estoy contando, sinceramente esta cámara se convierte en adictiva. Es una gozada de disparar, de llevar colgadita y de jugar con ella, y tiene una calidad bestial. Tienes un visor enorme cuyo único problema es que casi todas las unidades tienen un defecto en el pegamento y se ve un poquito manchado, pero salvo eso, vamos, 100% recomendable. Pues si quieres saber si esta cámara, que es toda manual, bueno, tiene exposímetros, eso sí, pero es 100% manual y mecánica, es buena para street photography, yo creo que ya te lo he contado, ¿no? La verdad es que es una pasada y es adictiva. Y si sabes un poco cómo configurarla y no tienes que estar mirando mucho los settings, más rápido todavía. Así que no te lo pienses y si encuentras un buen precio, ve a por ella. Y ahora que ya sabes que sí, merece la pena efectivamente esta cámara para justamente street photography, te voy a contar un poco de dónde viene todo. Y corría el año 1972. El mundo de la fotografía estaba dominado por cámaras grandes, pesadas y toscas. Marcas como Nikon y Canon lideraban el mercado con modelos robustos como la Nikon F2 o la Canon F1. Fue en este contexto donde Olympus lanzó la OM1, una cámara que literalmente cambiaría las reglas del juego. Y las reglas del juego que rompe esta cámara sin duda son las reglas del tamaño y del peso, pesando en balanza 510 gramos frente a los casi 900 de la Nikon F2. Para fotógrafos de campo, reporteros y viajeros, la reducción de peso y de tamaño fue un verdadero punto de inflexión. Y todo esto fue posible gracias al visionario llamado Yoshihisa Maitani. Maitani, el genio detrás del diseño de la OM1, tenía una obsesión particular: hacer cámaras más pequeñas, más ligeras, más manejables, más compactas, sin sacrificar la calidad. Y vaya si lo consiguió con modelos como los que estás viendo en pantalla. Tiene algunas curiosidades esta cámara, como por ejemplo que originalmente se iba a llamar Olympus M1, como tributo a Maitani, pero Leica rápidamente levantó la voz. Leica, famosa por su serie Leica M, demandó a Olympus alegando que el nombre podía generar confusión en el mercado. Al final, Olympus cedió renombrando su cámara como OM1, Olympus Maitani 1, pero sabemos hoy que ese cambio de nombre no frenó su enorme éxito. Además de ser compacta, ligera, metálica y muy bien construida, tenía un visor tremendamente brillante con una cobertura del 97%. Es muy impresionante poder abrir el ojo derecho si disparas con el ojo derecho y el izquierdo a la vez, porque vas a pensar que estás viendo sin nada delante. Tremendo.
Y hablar de esta cámara es sin duda también hablar de las maravillosas lentes Zuiko, lentes que se ganaron la reputación por ser más pequeñas también, más ligeras, con una construcción metálica y tremendamente buena y súper definidas, una pasada. Otro detalle en su arquitectura fue que esta Olympus fue de las primeras cámaras en incluir un sistema de amortiguación del espejo para reducir el mirror slap o la vibración del espejo al tomar la foto, lo que permitía obtener imágenes más nítidas en velocidades bajas de obturación. El coste de salida eran unos 350 €, que al cambio con la inflación de hoy serían unos 2.300-2.400, un precio nada mal para tremenda cámara. Y paso a contaros a continuación un poquito más sobre la cámara, en este caso por el exterior, de modo que empezamos como siempre por la parte de arriba, en la cual encontramos en el lado izquierdo el dial para el rebobinado, dial metálico que no tiene aquí nada de liso ni nada como en otras marcas, es solamente el rebobinado. A continuación tenemos el slider para el on y el off. ¿Esto quiere decir que la cámara no dispare si está en off? Pues no, ya lo ves que no. Esto simplemente lo que hace es poner en marcha el exposímetro y apagarlo para ahorrarte baterías y que se desgasten tontamente. Arriba de esto tenemos el logotipo del modelo OM1N, obviamente la pegatina que está certificada, esto era típico en la época, y tenemos aquí una zapata caliente que se puede desenroscar y que lleva un pinchito. Esta zapata caliente no es compatible con modelos posteriores como la OM2, porque tiene una conexión un poquito diferente, pero bueno, el sistema digamos es el mismo. Seguimos con la rueda de a continuación y lo que tenemos es una rueda para manejar el ISO. Para que no se salga del sitio tiene un botón que lo deja bloqueado. Entonces aprieto el botón y la muevo y cuando suelto, clac, ahí está fija como puedes ver. Tenemos el botón de disparo, la palanca del avance que es súper suave y así es como suena esta cámara. A un 250avo, vamos a hacer un disparo a un 15avo, a ver cómo suena. Suena contundente, pero suena suave. Mención especial requiere el botón de disparo, que es súper suave y es absolutamente una diversión. Cada vez que tomas una foto es como que te apetece avanzar y tomar la siguiente. La verdad es que es una gozada. Continuamos por aquí y tenemos el contador de fotogramas en este ladito. Obviamente tenemos las dos argollitas para colgar nuestra cámara. Y me voy a la parte de atrás, en la cual tenemos el recordatorio de la película, que se inserta por debajo, bastante curioso, porque normalmente se suelen insertar por arriba. Y tenemos un magnífico visor, cuyo único problema es que en algunos modelos hay un poco de pegamento que por el paso de los años se ha salido del sitio y enmascara un poquito, sobre todo por la parte de abajo, la translucidez. Pero os aseguro que el visor es brutal y es enorme. Por la parte de abajo tenemos donde colocar la pila, montura para el trípode y los contactos para el arrastre. Made in Japan, lo cual es garantía de calidad, y un tacto firme, sólido, metálico, pesado pero ligero, porque la cámara es pequeña, la verdad es que es una gozada de utilizar. Y me voy a la parte delantera. En la parte delantera vamos a encontrar en este ladito de aquí el dial del rebobinado. Este dial, en lugar de ser un botón abajo como suele ser el 90 y pico % de las cámaras, es un dial que se gira y cuando está en posición horizontal lo puedes rebobinar tu película, y cuando no, pues se coloca de esta manera. Tenemos un temporizador que tenemos que darle al botoncito aquí para disparar. Y a continuación os tengo que enseñar esto, que es el bloqueo del espejo. Vamos a sacar el objetivo, que el objetivo ahora vais a ver que es súper pequeñito, y esto se hace apretando a la vez este botón de abajo y este botón de arriba y girando en sentido antihorario, este como cuartito de vuelta. Tenemos la montura y la cámara por dentro, y esto que veis aquí es, como veis, el bloqueo del espejo, por si queremos utilizarlo cuando tengamos que hacer largas exposiciones y demás. Aprovecho que la tengo desmontada y así os enseño con más facilidad este dial de aquí, que me permite usarlo para diferenciar entre los diferentes tipos de flash a la vez que lo conectamos aquí.
Y de paso también os comento dónde se encuentran las velocidades, porque lo típico es encontrar en este dial las velocidades de obturación, pero como veis esta cámara tiene el ISO. Entonces las velocidades las tenemos al estilo de las Nicormat en este arillo que está enganchado a la montura, digamos. Una vez queremos volver a montar, punto rojo con punto rojo, súper sencillito, hasta que haga clic y ya lo tenemos. La óptica es de 50-1.8 de Zuiko, es el clásico que venía en el kit, pero ojo que es una montura fantástica, de una calidad excepcional, como podréis estar viendo en las fotos que os cuento. Y por lo demás, pues poco más que comentaros. Aquí tenéis esta belleza, esta preciosidad, pequeña, pesada pero ligera, fácil de llevar y que competía con cámaras de mucho más tamaño y más complejas de utilizar o de llevar al puesto de trabajo. Esta cámara era absolutamente portable. Como conclusión, y creo que te lo he contado casi todo, es una cámara ideal para retrato, para calle, para llevártela donde sea. Es fantástica, tiene una calidad brutal y rezuma calidad también en su óptica, con lo cual disfrútala mucho si te haces con una de ellas. Muchísimas gracias a mi amigo Tommy por prestarme la cámara para haceros esta review y sobre todo si te ha gustado el vídeo déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este. Un abrazo grande y paz.